tardes, compañeros, y bienvenidos a esta nueva cápsula que tenemos para ustedes de la materia de Introducción al Derecho, el cual es dar mayor información tanto a ustedes, compañeros alumnos, como a jóvenes que lleguen a ver este video, es enseñarles cómo está conformado el Estado mexicano. Esta cápsula está hecha por un servidor, mi compañera Cristina y mi compañero Celso. Pero antes de ir con la información que ellos tienen sobre este tema, les quiero dar una breve explicación de lo que es el Estado mexicano. El Estado mexicano está compuesto de lo que es territorio, gobierno y población. Sobre estos tres puntos están lo que son las leyes, las cuales son las que están estipuladas dentro de nuestra Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual en ella nos señala cómo debe organizarse nuestra nación. Y son sobre esta Constitución, también conocida como Carta Magna, las cuales el pueblo mexicano luchó durante la Revolución Mexicana un 20 de noviembre del año 1910. Con esto damos inicio a esta cápsula. A continuación pasamos con la información que tienen mis compañeros Cristina y Celso. Buenas noches, mi nombre es Cristina Aguilar. ¿Y ustedes saben por qué la República Mexicana es representativa democrática, laica y federal? Bueno, como bien, el artículo 40 nos habla de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todos los concernentes a sus regímenes anteriores y por la Ciudad de México unidas en una federación. Bueno, la república representativa nos habla de que no es posible que todos los ciudadanos nos podamos reunir para establecer nuestras leyes, ya que somos demasiados ciudadanos y como para llegar a un acuerdo no nos sería posible. Entonces nosotros como ciudadanos es ahí en donde la democracia establece, ya que nosotros en la democracia nos dice que es todos las y los mexicanos tenemos el derecho de elegir a un representante a través del voto libre y secreto. Bueno, la laica se independiza de las creencias y los institutos religiosos para elegir la plenitud de la soberanía. La federal, bueno, como bien sabemos, la república está constituida en estados. Estos estados tienen tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el federal. A estos poderes, a estos tres representantes, también nosotros como ciudadanos los elegimos. Bueno, mi compañero Celso, él les hablará más a fondo de lo que son estos tres poderes. Por su atención, gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Celso Juárez. Hoy vamos a abordar el tema de los poderes de la Unión. Empecemos. La Organización Política de México divide el ejercicio del poder público en tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Cada uno de ellos realiza funciones específicas que la Constitución mexicana expresa. Sin embargo, no laboran aisladamente. Mantienen relaciones necesarias que enriquecen su quehacer constitucional. El poder ejecutivo está depositado en una sola persona, que es el presidente de la República, quien es electo de forma popular, directa, secreta y mayoritaria. Dura 6 años en el cargo y jamás puede volver a desempeñarlo. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales. También constituye parte del Ejecutivo Federal la Procuraduría General de la República. Para realizar las funciones que le competen, el presidente de la República recibe apoyo de los secretarios de Estado y de otras dependencias. Son facultades del presidente de la República organizar y dirigir
la política y la administración pública a través de las secretarías de Estado y otras dependencias, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, nombrar a los secretarios de Estado, por ejemplo el de Gobernación, el de Educación Pública, el de Hacienda y Crédito Público, el de Desarrollo Social, el de la Defensa Nacional, entre otras. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado. Convocar al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales. Nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales con aprobación del Senado. Muy bien, ahora toca el tema del Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existen de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que es el Congreso de la Unión, constituido por la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación electos en su totalidad cada 3 años. Son 500 diputados en total. La Cámara de Senadores se compone de 2 miembros por cada estado y 2 por la Ciudad de México, que son 64 en total. Nombrados en elección directa, se renueva por mitad cada 3 años. Estas cámaras las integran grupos de ciudadanos y su función primordial es representar al pueblo en las labores políticas y la elaboración de las leyes. Tanto diputados como senadores son electos por el pueblo mexicano a través del voto directo y secreto. Las facultades del Congreso de la Unión son las siguientes: elaborar iniciativas de ley, discutirlas y aprobarlas en su caso, dictar leyes sobre salubridad general de la República, administrar nuevos estados en la Federación, aprobar las contribuciones para cubrir el gasto público, aprobar las bases y condiciones para la celebración de empréstitos, o sea, préstamos que toma una entidad, legislar sobre hidrocarburos, minería, comercio y otros aspectos, crear y suprimir empleos públicos de la Federación, expedir leyes sobre las características y uso de la bandera, escudo e himno nacionales. Ahora vamos a ver las facultades de la Cámara de Diputados. Discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Elegirse en colegio electoral para ejercer las atribuciones respecto a la elección de presidentes de la República. Y ahora vamos a ver las facultades que son exclusivas del Senado. La Organización Política de México, aprobar los tratados internacionales, aprobar los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y admitir nuevos estados en la Federación. Bueno, y por último vamos a ver el Poder Judicial. Se deposita el Poder Judicial de la Federación, exclusivas del Senado. La Organización Política de México, aprobar los tratados internacionales, aprobar los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y admitir nuevos estados en la Federación. Bueno, y por último vamos a ver el Poder Judicial. Se deposita el Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, unitarios del circuito y en los juzgados de distrito. Se integran por ministros, magistrados y jueces. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos
que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares o entre los particulares. Los tribunales de la Federación están facultados para resolver los problemas que se produzcan por los actos u omisiones de los funcionarios que violen las garantías individuales, las autoridades federales que limiten la soberanía de los estados, las autoridades de los estados que invadan la autoridad federal. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia son designados por el presidente de la República y lo ratifica la Cámara de Senadores, los magistrados y los jueces por designados por la Suprema Corte de Justicia de la Federación. La Ciudad de México, capital del país, es sede de los poderes federales. Bueno, gracias por su atención.